Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos visitan. Algunos de ustedes nos visitan por primera vez. Damos gracias a Dios por esta mañana que el Señor nos ha concedido estar juntos. Amén. Aún con el friecito, pero el Señor nos da esa capacidad de poder venir y estar unidos en el Señor. Amén. Ese calor espiritual de hermanos, de amigos, podamos sentirlo en este lugar. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis amados. Y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Cada uno de nosotros en la semana viene con cargas, viene con situaciones de trabajo, de estudio, la familia, aún situaciones personales que muchas veces no podemos sobrellevar o llevar o buscar soluciones. Pero la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, preocupados, cansados, que yo os haré descansar. Y es el reposo del Señor que debemos buscar cada mañana en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de adoración, en nuestros devocionales matutinos y sobre todo cuando culmina un día. Vamos a orar y decirle: Señor, tú eres el Rey que viene a llevar a su pueblo, pero también vienes a llevar a un pueblo santo, limpio, sin mancha. Por eso queremos entregar, Señor, en esta mañana nuestros corazones, sabiendo que estamos delante del Rey soberano, todopoderoso, que escudriña los corazones y lo más profundo de nuestro ser. Escudriña aún y sabe muy bien, antes que pronunciemos palabra, Él sabe qué es lo que vamos a decir. Sabe antes de que pronunciemos palabra lo que hemos pensado. Sabe absolutamente todo, y aún así extiende su misericordia para renovarlo día tras día. Señor, venimos confesando nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este día donde vamos a, Señor, estar juntos compartiendo la mesa del Señor, estando juntos, Señor, comprometidos a poder seguirte en un solo sentir y en un solo corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque también velas por nuestra familia, velas por nuestro trabajo, por nuestra vida sobre todas las cosas, para poder seguir avanzando espiritualmente y seguir creciendo en ti, porque solamente tú eres el Dios que nos ama. Gracias, Señor. Gracias por tu grandeza, por tu misericordia, por tu fidelidad. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, sino que ha prolongado para nosotros también su gran misericordia. Y es por eso que en esta mañana venimos a adorar y vamos a poder decirle al Señor que Él es el Rey. Y ahí, diciéndole que Él es el Rey, reconociendo su grandeza, podamos tener un tiempo de oración juntos. Él es el Rey infinito poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Juntos, Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Cuántos estamos listos para irnos con Él? Amén. Pero mientras estamos aquí tenemos que compartir el Evangelio juntos. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Quiero escucharlos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Ustedes reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el que viene a su pueblo a llevar. Y cuando dice que viene a su pueblo a llevar,
eterno es, su trono el cielo es. Eres el que viene a su puerta a llevar. Nuevamente decir, eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, eres el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el que viene a su pueblo a llevar. Amén. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. De nadie como tú, Señor. Y podemos nosotros con nuestra palma decir, Señor, no hay nadie como tú. ¿Quién como el Señor? No hay absolutamente nadie ni nada. Por eso, en esta mañana, cantemos juntos y digamos con una sola voz, nadie es como tú, Señor. Tú eres el único. Vamos. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Nuevamente, ¿quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Por eso en esta mañana estamos unidos. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Cuando el pueblo cantaba y alababa al Señor después de una victoria, hermanos, yo no me imagino cómo habrá sido la algarabía, el gozo, que todos cantaban, levantaban sus manos porque Él había triunfado. Juntos, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Y es en esta mañana que venimos a alabar al Señor y después vamos, alabémosle al Señor. Dile al que está a tu costado, vamos a seguir alabando al Señor. Dile, vamos, alabémosle al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y si tenemos vida, hermanos, si tenemos vida es porque el Señor ha permitido que la tengamos. Es algo que Dios nos da cada mañana para poder reconciliarnos con Él, para poder buscarlo y para poder decir, gracias Señor, sigue sosteniendo mi vida y mi corazón. Por eso también acordémonos de los misioneros.
de nuestros misioneros que están en otros países, como también a nivel nacional, como también misioneros urbanos, que también en estos momentos están alabando al Señor, juntamente con nosotros. Amén. Vamos a tener ese tiempo de oración misionera. Hermanos, buenos días. Buenos días, hermanos. Amén, amén. Efectivamente. ¿Cuánto nos gozamos de venir a adorarle al Señor, exaltar su grandeza, su majestuosidad, la magnificencia de su misericordia, lo supremo, hermoso, soberano, poderoso que es el Señor? Gloria al Señor. Amados hermanos, en esta oportunidad nos toca también seguir intercediendo en oración, también ahora por los misioneros, y en una forma muy especial por nuestro hermano Héctor Castro, que se encuentra en Estados Unidos, en Virginia. Y ahí vemos el motivo de las oraciones, las necesidades que está padeciendo la iglesia, por fortaleza espiritual y física, por el ministerio para que Dios siga dándole sabiduría, ¿no? También por la provisión económica en medio de este tiempo de crisis y por la extensión de la obra. Dice la palabra en Romanos 10:15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Hechos 3:47 también nos dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, Dios es un Dios soberano, y como soberano que Él es, Él planea los fines así como los medios, y ha optado, hermanos queridos, para que el avance del Evangelio sea por medio del poder de la oración. Recuerden ustedes cuántos en estos momentos, cuántos mensajeros de Dios, cuántos misioneros necesitan de las oraciones. Ellos se encuentran en situaciones difíciles, se encuentran en lugares inhóspitos, circunstancias adversas, ¿no? Para que ellos puedan seguir extendiendo el Evangelio, necesitan del poder de la oración. Para que Dios pueda proveerle la parte económica, para que Dios pueda cuidar su salud física y su salud espiritual, para que Dios pueda darle sabiduría al mensajero, para que pueda predicar con denuedo. Imagínense en las iglesias, así como aquí. Imagínense que todos los domingos se predica, y necesariamente la predicación es el Evangelio que Dios pone para que su pueblo pueda ser enriquecido a través de su palabra. Así que pidamos en oración por este siervo del Señor, Héctor Castro, por su familia, porque si el enemigo muchas veces quiere atacar por medio de su ministerio, también lo puede hacer por medio de su familia. Imagínense cuando el enemigo toca a tu familia. Quizás eso provocaría que uno pueda apartarse en ese momento de ver la situación difícil, porque como humanos que somos, ¿quién no se conduele al ver a su pareja, a sus hijos ser atacados por el enemigo, cuando el enemigo no puede contigo como cabeza de hogar? Es por eso que necesitamos poner en oración, reforzarlo en oración, a través de la cadena de oración, así como nosotros nos reforzamos a través de la oración por medio de cada hermano, cada hermana. Así que oremos por este siervo del Señor. Si vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, gracias por este lindo privilegio que nos das de poder interceder en oración. Ponemos ante tu altar, Señor, nuestra plegaria, nuestra súplica, Señor, por este siervo que tú has escogido y que se encuentra, Señor, en Estados Unidos, en Virginia, Señor, por Héctor Castro, su familia, Señor.
para que tú puedas, Señor, seguir fortaleciendo su caminar espiritual, para que ellos puedan seguir predicando con denuedo, con fortaleza, con claridad, con perseverancia, con valentía, Señor, ante tanta dificultad que hay, ante situaciones adversas que se presentan, como el caso de Nicaragua, donde están saboteando, quemando iglesias, poniendo presos a los pastores, a todos, Señor, que están en contra del Evangelio. Señor, dales fortaleza en medio de esta situación difícil. Anímalos, aliéntalos, Señor. Pedimos desde aquí, Señor, que tú los guardes, los cuides, para que ellos puedan seguir perseverando en tu palabra, para que tu obra pueda seguir extendiéndose, Señor, hasta lugares más recónditos que tú, Señor, has proveído. Ayúdalos, Señor, fortalécelos, guíalos en todo momento, Señor, y que el poder de la oración sea la fortaleza de Él también y de su familia. Señor, porque donde hay 2 o más o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Bendice esta familia, bendice, Señor, su caminar espiritual. Ponemos, Señor, en tus manos, ponemos en tu altar, Señor, a esta pareja y a toda esta familia, Señor, para que sigan perseverando y no se amilanen. Señor, tú apóyales logísticamente, económicamente, físicamente y espiritualmente, Señor. Ponemos en tu altar este pedido. Gracias, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Las misiones son nuestra razón de ser. Por eso oramos por las misiones. Y cuando adoramos al Señor, recordemos también a esos hermanos y también a sus familias, cómo van a otros lugares, a otros países, dejando muchas cosas para el llamado del Señor. Por eso, en el ministerio, en nuestra sede, en las misiones, no podemos desvincularnos de la gracia del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y hay una alabanza preciosa que nos llama a poder reflexionar, y cada letra que podamos entonar sea una oración de nuestro corazón, reconociendo que la gracia del Señor es mayor. Decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desdichar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Vamos a decirlo. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Él nos otorgó, su sangre fue el pago y su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordia
por eso cantamos gloria a Dios. Tu gracia es mayor. Nuestras faltas son muchas. ¿Cuántas cosas hemos fallado, Señor, en esta semana? ¿Cuántas cosas hemos hecho en contra de tu santidad? Sea en pensamiento, en actitud, en omisión, Señor, pero tu gracia es mayor. Ayúdanos a poder reconocer esa bendita gracia y tomar en serio nuestro camino y nuestro compromiso como hijos tuyos, como discípulos de Cristo. Gracias, Señor. Tú pagaste el precio, cancelaste el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, y es por eso que nosotros, por la sangre de Jesucristo, somos limpiados, somos purificados por esa gracia inmerecida. Gracias, Señor. Por eso estamos en esta mañana juntos, alabándote, porque tu gracia es mayor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gracia del Señor es mayor. Amén. La gracia del Señor es mayor. Amén. ¿Nuestras faltas son muchas? Amén. Amén, dicen por ahí, porque nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mucho mayor. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Tomemos asiento. Y la palabra dice que Él se acuerda de que somos nosotros polvo, ¿no? Se acuerda que somos polvo y Él tiene misericordia de nosotros. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Abre nuestros corazones y tu palabra pueda explicarnos también lo que tú quieres poner esa semilla en nosotros. Ayúdanos a ser discípulos de tu palabra y que todo lo que aprendamos sea aplicado también en nuestro diario caminar, compartiendo el Evangelio a otras personas, edificando la vida de las familias, de los matrimonios y sobre todo, Señor, que nuestra vida refleje tu gracia, que es mayor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo me alegro al ver a mis hermanos presentes. Bienvenidos a nuestros hermanos. De repente no lo hemos visto en algunos momentos o en algunos tiempos o cultos anteriores, pero bienvenidos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos nosotros con el mensaje de las 7 iglesias y hemos estado viendo cada mensaje que el Señor daba a la iglesia de acuerdo a su necesidad. Entonces hay un bagaje de mensajes a las 7 iglesias para poder ver y analizar cuál es nuestra necesidad. Por eso las iglesias que vamos a ir estudiando y las que ya hemos tocado representan a todas las iglesias de todos los tiempos, incluyendo también a nuestra sede de los Jardines Harris, incluyéndonos a nosotros. Por eso, esta iglesia no se alaba ni se reconoce a esta iglesia en nada, solamente tiene algunas pocas personas fieles, menciona. La iglesia estaba sufriendo de excesiva confianza y descuido, no en su vida cotidiana, sino en el ámbito espiritual. Era una iglesia que vivía en el pasado, era una historia de glorias pasadas. No tenía la experiencia de cosas nuevas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué es realmente lo que había pasado con esta iglesia? Y me refiero, en esta mañana vamos a tocar la iglesia de Sardis. ¿Qué había pasado en la vida de esta iglesia, de estos creyentes? La respuesta es una. Las formas o la manera que ellos hacían las cosas eran más importantes y habían sustituido el fondo, el motivo por las cuales las hacían. Y es ahí que podemos ver que esta iglesia padecía no de obras porque las tenía en abundancia, sino que ellos hacían las cosas para ser vistos de los hombres y no por Dios. Habían perdido su comunión con Dios, aún haciendo infinidad de cosas para Él. Como algunos dicen, a veces estamos en la obra del Señor, pero no estamos con el Señor de la obra. Y a veces caemos en ese peligro. Y este mensaje es uno de los más duros a las iglesias dadas por el Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y es el pasaje donde vamos a reflexionar y vamos a ver el mensaje de esta iglesia que había sustituido las formas y había dejado de lado el fondo, Cristo, Dios, la adoración a Él. Apocalipsis capítulo 3, versículo
1 al 6. Vamos a dar lectura. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Qué dice? Y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir o para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, o estás atento, o estás ahí dispuesto, presto, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Exteriormente, todo estaba bien, pero interiormente, todo estaba mal. Nadie podía notarlo, nadie podía advertirlo, solo Dios podía ver todo. Y Él ve nuestro corazón en esta mañana también. Ve nuestro corazón, cómo estamos caminando. Y es una clara advertencia para nosotros hoy, mis amados hermanos. En cada uno de los mensajes a las iglesias, mientras iba leyendo los temas, y mi hermano Luis compartió Pérgamo también un domingo, analizaba y decía en qué estamos fallando, o personalmente, o como sede, en qué podemos estar fallando, y poder hacer una evaluación de cada uno de los mensajes. Por eso vamos a ver qué es lo que sucedió con una iglesia que prácticamente las formas dejaron de lado el fondo. El fondo es Cristo. Estamos acá por Cristo, no por otra cosa. Estamos para exaltar el nombre del Señor, no para que seamos vistos o reconocidos, no. El único exaltado es el Señor. Pero vamos a ver qué sucedió con Sardis. ¿Qué sabemos de la iglesia que hubo en Sardis? Para dar una idea, solamente era una ciudad conocida por su vida licenciosa. Seguía siendo una ciudad muy rica, había mucho oro en ese lugar. Y Sardis era la capital de un antiguo país llamado Lidia, que ahora es Turquía. Y Sardis estaba ahí, ¿no? Y era también caracterizada por la vida disoluta, inmoral, totalmente inmoral. Era una ciudad totalmente corrompida en adoración a Artemisa o Diana, diosa de la fertilidad y la sexualidad. Y Sardis era el centro de la producción también de lana y muchos tintes, ¿no? Hizo que esta ciudad sea muy opulenta, muy rica, y que caminaba recordando sus glorias pasadas. Esta ciudad había sido conquistada ya posteriormente por los romanos y había dejado de tener influencia lo que antes tenía. Tenía oro, tenía cosas, pero ya no tenía la misma fuerza. Ellos vivían de glorias pasadas, y en medio de esta forma de vida allí congregaba una iglesia cristiana donde el Señor envía un mensaje tremendo y el mensaje más duro, la mayor reprensión que Jesús había hecho a las demás iglesias, exceptuando la Odisea, que vamos a ver después, exceptuando la Odisea. Y algunos dicen que esta iglesia fue levantada por el apóstol Pablo en su visita ya a Asia, pero la carta no habla de persecución. Esto es interesante. La carta no habla de sufrimiento, de persecución, no habla de falsas doctrinas, no habla de falsos maestros, no habla de vida corrupta. Este mensaje que Jesús le da a la iglesia de Sardis. Y como decía un comentarista, decía: entonces, ¿por qué Satanás se molestaría en perseguir, en adoctrinar mal a una iglesia que está muerta? No habría pues razón de ser. Esa iglesia está muerta, no hay nada más que hacer. Era una iglesia que realmente estaba muerta espiritualmente, y era la característica de esta Sardis, esta iglesia de Sardis. Pero ¿cómo se presenta el Señor en esta carta?
Miren lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hermanos, cuando el Señor Jesús se presenta a su pueblo, se presenta de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Y Cristo se presenta de 2 formas en Sardis. En primer lugar, como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Algunos dicen, no, Dios tiene 7 espíritus. No, mis amados hermanos, no es que Dios tenga 7 espíritus, no. ¿Por qué el Señor se presenta de esta forma? Porque el Señor está tratando especialmente con una iglesia que está muerta. El Señor se está dirigiendo a una iglesia que está muerta espiritualmente, donde tuvo vida y ahora está muerta. Y el Señor se presenta como aquel que tiene la plenitud del Espíritu Santo para dar vida. Yo soy el que tengo la plenitud. Cristo menciona que sobre Él reposa toda autoridad y plenitud de poder. Él es el único que puede resucitar lo que está muerto. Él puede resucitar una congregación que esté muerta. Él puede resucitar un matrimonio que esté roto o muerto. Él puede resucitar a una persona espiritualmente muerta. Él tiene el poder de resucitar y dar nueva vida. Y es por eso que en Isaías capítulo 11, versículo 2, vemos de alguna manera una ilustración, una definición de lo que trato de mencionar acerca de la plenitud del Espíritu, donde Él lo encierra absolutamente todo. Y dice así: y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. En otras palabras, Isaías habla de la plenitud de vida espiritual que el Mesías iba a tener, que iba a aportar y que está a disposición en esta mañana para nosotros también, como también para Sardis. Por eso el Señor se presenta: yo soy el que tengo los 7 espíritus de Dios. Yo tengo la plenitud del Espíritu, capaz de poder generar nuevamente vida en ustedes que se dicen tener vida pero están realmente muertos. Yo tengo el poder para hacerlo. Y es ahí que habla de plenitud de vida espiritual, que está dispuesto el Señor a poder dar vida nuevamente para que esta iglesia pueda levantarse y servir al Señor con plenitud, en la plenitud del Espíritu Santo. Pero también Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas, ¿no? Anteriormente hemos visto que el Señor mencionaba que tenía las estrellas en su diestra, en una de las cartas, y las estrellas vienen a ser las iglesias que Él estaba manifestando el mensaje. Pero cuando habla de los ángeles, habla de los pastores encargados de esas iglesias. Y cuando Cristo se presenta de una forma tan ilustrativa, significa que Él está preocupado por las iglesias, y está preocupado por los pastores, y está preocupado por los siervos del Señor. Aunque la iglesia de Sardis estaba muerta, sin embargo, es objeto de su cuidado por parte de Él. ¿Por qué? Porque la iglesia no es nuestra, hermanos queridos. Sea una iglesia grande, pequeña, una iglesia débil, una iglesia fuerte, iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Y aunque tenga menos fuerza o esté debilitada o espiritualmente mal, el Señor no la desecha. El Señor siempre está cuidando, protegiendo y guardando a su iglesia. Amén. Por eso Él está cuidándonos, está también protegiendo a cada uno de nosotros. Y tenemos que evaluarnos en esta mañana: realmente el Señor es mi dueño. El Señor es aquel que gobierna todas las áreas de mi vida. Yo puedo vivir o estoy caminando en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos nosotros congregándonos? ¿Qué nos motiva a venir acá? Él es el pastor por excelencia. No es que el pastor me diga: hermano, no te vi. Yo vengo a encontrarme con el pastor de la excelencia. Por excelencia es el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único pastor por excelencia. El que les habla es una oveja. Usted también es una oveja. Todos somos ovejas. Podemos tener nosotros la responsabilidad de pastorear, solamente eso. Pero el que les habla es pastoreado por el pastor por excelencia, que es el Señor. Él es el pastor por excelencia. Él es el pastor de pastores. Nosotros somos ovejas. Y es por eso que el Señor, aun cuando ve la necesidad de su pueblo, no lo desecha. Aunque nosotros humanamente podemos desechar, pero el Señor no. Esta iglesia estaba muerta, pero Él estaba ahí
al lado de ellos. Por eso, mis amados hermanos, la iglesia le pertenece solamente al Señor. Esta sede le pertenece al Señor. Amén. Todo lo que podemos ver y podamos conseguir le pertenece al Señor. Nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Qué mensaje le envía Cristo a la iglesia de Sardis? ¿Qué mensaje le envía a la iglesia de Sardis? Es un mensaje interesante, es un mensaje sorprendente, pero a la vez terrible. Y dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo tengo años de creyente, pastor. He estudiado en tal lugar, le enseño, le invito a tomar un café a mi casa y le enseño todos mis certificados, sabidos y por haber. Tengo doctorado, tengo maestría, todo. Yo enseño, eso es bueno, es muy bueno. Pero si no va acorde con nuestra vida espiritual y crecimiento espiritual, de nada sirve. Y que el Señor diga: ah, qué lindos cuadros, ah, qué lindas cosas que has hecho, pero ¿sabes qué? Estás muerto. Nos golpearía. Pero si yo he hecho esto, si yo he hecho el otro, si yo he hecho otro, no, estás muerto. Y es lo que sucedía con Sardis. Este es un mensaje terrible. Es una iglesia que goza de buena reputación. Es una iglesia que está puesta en un lugar opulente. Hay oro, abunda el oro en Sardis. Sus actividades, su servicio, su plan de trabajo era espectacular. ¿Invoca el nombre del Señor? Sí, invoca el nombre del Señor. ¿Cantan a Cristo? Cantan al Señor. ¿Estudian la palabra de Dios? Expertos en estudiar la palabra de Dios. ¿Ofrendan en el nombre de Cristo? Ofrendan y dan todo lo que ellos poseen para la obra del Señor, pero tienen un problema: están muertos. Interesante. Hermanos, Dios es omnisciente y conoce todas las cosas. Aún la alabanza que hemos cantado, aún siendo omnisciente, Él sabe todo. Olvida mi error, porque lo echa a lo más profundo de los mares y no se acuerda más de ellos. Esa es la misericordia de la gracia de Dios. Amén. Por eso su gracia es mayor. La iglesia de Sardis no carece de obras, al contrario, abunda en obras, y realmente pues era totalmente grandiosa. Tenía actividades constantemente, tenía movimiento de gente, la gente entraba y salía, compartían. Era tremendo el trabajo de Sardis. Contribuían sistemáticamente a las necesidades de la obra, tenían todo en orden. Externamente todo era fabuloso, las formas eran espectaculares y sobraban. Pero Cristo le dice: estás muerto. Y esta era la tragedia de Sardis. El problema fue que era una iglesia que vivía en hipocresía, nominalismo, religiosidad. Tenían formas, pero no fondo. Todo lo que hagamos o nos propongamos hacer, ¿hacia dónde vamos? ¿Para quién es? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Competir con otros lugares? ¿Que nos vean que somos mejores? ¿Opacar a otros? Posiblemente escuchamos comentarios y nos dañan. No, yo entro también a poder salir adelante y ser mejor. Hermano, ¿cuál es nuestra motivación? Y eso también evaluaba en mi corazón. ¿Por qué? Porque la mucha actividad no es sinónimo de espiritualidad. La mucha actividad no es sinónimo de espiritualidad. ¿Es bueno hacer? Sí. ¿Es bueno proyectar cosas? Sí. ¿Es bueno poder hacer la obra del Señor de manera organizada y creativa? Amén. Pero no mucha actividad significa religiosidad o espiritualidad. Es más religiosidad que espiritualidad. Por eso no nos equivoquemos. Tampoco no caigamos en el otro extremo. Es bueno servir al Señor, pero ellos se preocupaban más en lo que eran y lo que podían ver los demás que en lo que realmente Dios veía en ellos. Habían obras, pero no había corazón. Servían, pero no tenían un carácter consagrado. Tenían formas muy buenas, pero no tenían fondo. Evangelizaban, discipulaban, abrían células, tenían buena administración, pero la muerte reinaba por esa iglesia, muerte espiritual. Vivían solo de apariencias, habían perdido la vitalidad del Espíritu Santo en sus vidas. Habían perdido calor, amor, devoción. La plenitud de la vida del Espíritu Santo estaba ausente en esta iglesia. Todo era externo para aparentar, todo era pura tradición, como dicen algunos: por afuera flores y por adentro temblores. Esta era la iglesia. Y yo me preguntaba, ¿no? Señor, evaluándonos todos, necesitamos sacar una conclusión y arrepentirnos delante de ti. Hay tantas cosas que necesitamos ajustar en nuestra vida personal, como también en el caminar del servicio al Señor.
Pero yo me preguntaba, ¿cómo podríamos caer en esa vida de rutina, de hipocresía y religiosidad? ¿Cómo se puede llegar a un estado así? En primer lugar, cuando la vida se nos hace demasiado fácil. Cuando la vida se nos hace demasiado fácil, como ocurría en Sardis, donde la gente vivía en lujo, liviandad espiritual y moral, todo estaba bien, nada les faltaba, donde la fama, gracias al buen nombre que tenían ellos, sus ingresos, la dependencia, era a nivel de ellos y no dependían de Dios y no atribuían lo que tenían a Dios, sino que se atribuían a ellos mismos, en su fuerza, en su conocimiento, sus recursos. Había mucha ligereza moral. Cuando las cosas son demasiado fáciles, podemos caer. Y aún en la casa, en el hogar, a veces dar las cosas fáciles no son tan buenas. Hay que darle responsabilidades a nuestros hijos también, desde pequeños. Porque van creciendo, livianos en responsabilidad. No, porque yo voy a recibir, no, yo me dejo. Y empiezan a vivir de esa manera. Hermanos, la iglesia sabe ser así. Hay todo, hay de todo. Si hay, no falta nada, perfecto. ¿Y dónde está Dios? Vamos a seguir activando. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu vida consagrada? Ellos reposaban en su misma fama, en su misma capacidad de hacer las cosas. ¿Cómo podemos llegar a un estado así? Cuando nos sentimos muy tranquilos, nos dejamos, nos abandonamos y tendemos a morir poco a poco. Si no sentimos la lucha del discipulado, si no sentimos la lucha y el trabajo de visitación, la oración, la ofrenda fiel, la asistencia regular, eso nos relaja. Y lo que la pandemia ha generado es que ahora estamos viendo la posibilidad de que hay hermanos que vuelven nuevamente a la presencialidad. Otros se han quedado en sus casas viendo los cultos por internet, mejor. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos muy tranquilos nos dejamos y nos tendemos a morir poco a poco, lentamente. Y doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes acá. Amén. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como otros tienen por costumbre. Hay dos campos, los que se congregan y los otros. ¿Dónde pertenecemos nosotros? Los que se congregan. Interesante. Cuando nos sentimos muy tranquilos también nos abandonamos, ¿no? Cuando también, ¿cómo podemos llegar? Cuando nos satisfacemos con las apariencias y a veces queremos enfatizar las apariencias, nos acostumbramos a vivir con las formas y no nos preocupamos del fondo, hacia dónde tenemos que ir. No estamos preocupados en nuestro corazón, sino en nuestra reputación, en lo que hacemos, en lo que dicen de nosotros, pero no tratamos nuestro corazón. Podemos caer como Sardis. O cuando queremos una vida consagrada, sin pagar el precio de la consagración, ¿no es cierto? Yo quiero vivir consagradamente al Señor, pero ¿qué necesitas para vivir consagrado? Una vida de oración, una búsqueda del Señor, pagar el precio de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Qué difícil es, pero queremos una vida consagrada sin pagar el precio de la consagración, dejando de lado la rectitud, la justicia, amor y santidad. Y eso nos hace preguntar cómo estamos nosotros en esta mañana, viviendo de apariencias. Podemos estar viviendo de apariencias. De nada sirve. Estás más preocupado en tu reputación que en aprender a vivir en rectitud. Delante de los demás tienes buen nombre y eres un cristiano respetado, pero por dentro estás viviendo en pecado. Una doble vida. Posiblemente Sardis tenía una doble vida, pero gracias a Dios había unos pocos. Y esos pocos posiblemente eran los que sostenían la iglesia. Yo recuerdo los tiempos de matutino de oración. ¿Recordaban los tiempos de matutino de oración? 6 de la mañana. Veo a algunos hermanos que estaban ahí fielmente. Pero ¿cuántos eran? 6, 7. Pedrito, tú estabas como 7, 8 cuando nos tocaba. Vi una iglesia más de miles, solamente en la mañana. Y posiblemente la oración de esos pocos sostenía toda una obra. Imagínense la oración de los que estamos acá presentes. ¿Cómo sostendría esta sede? Habría también salvación y extender también el reino. Amén. Pero, hermanos queridos, vemos nosotros que necesitamos poner corazón en lo que hacemos. Buscar al Señor. Señor, pon esa pasión en mi corazón.
porque que no sea un fastidio, un letargo, una carga poder hacer algo para ti o poder avanzar en la sede. ¡Ay! No, mis amados hermanos, es un proyecto que el Señor nos ha dado y el Señor dará también el resultado conforme a nuestra fe. Conforme a nuestra fe se han hecho las cosas. ¿Cuántos tenemos fe en el Señor? Haremos grandes proezas en Él. Amén. ¿Y cuál fue entonces el consejo de Cristo para esta iglesia? Jesucristo le recomienda algunas acciones correctivas concretas, pero también el Señor es bueno. Sabe muy bien que está la iglesia muerta espiritualmente y no la va a hundir más, sino que también dice, ¿sabes qué? Yo soy verdad, yo soy justicia y te voy a decir lo que está pasando, pero también te voy a dar consuelo y te voy a dar promesas si te arrepientes. En primer lugar, acciones correctivas. Sé vigilante. El versículo dice, sé vigilante. Estate alerta. Hermanos, necesitamos estar vigilantes, alertas. No significa que te levantes ahí tempranito y estés mirando por la ventana, estoy alerta, vigilante. En tu vida, hermanos, salimos a trabajar, salimos al estudio, estamos en la casa, vigilante contra las acechanzas del maligno, las tentaciones, vigilantes en todo momento, las 24 horas del día, vigilantes. Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, vigilantes. ¿Cuántos estamos vigilantes en nuestra vida personal, espiritual? ¿Qué les pasa a los que les toca guardia en el ejército y se quedan dormidos? ¿Qué les pasa? Los que han estado en el servicio militar y los que han estado sirviendo saben muy bien. Calabozo. El superior va, es capaz de quitarle el arma, la esconde y el otro no lo ha sentido. Y cuando se despierta no está su arma. Una falta grave, mala falta por dormirse, la sanción y el castigo. El Señor le dice, sé vigilante. Y es por eso que también dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, no sabrás en qué momento Cristo ha de venir para reprender la vida o disciplinarte duramente. Hermanos, no esperemos eso. No esperemos que el Señor venga como ladrón y nos sorprenda, porque cuando Él disciplina, disciplina bien y fuerte. Y nunca nos olvidamos. Hermanos, nosotros seamos voluntariamente, buscándonos, humillarnos, arrepentirnos. Señor, ten misericordia de mí, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Sé vigilante. En segundo lugar, afirma las cosas que están por morir. Gracias a Dios que había algunas cosas moribundas, no estaba totalmente muerta, ¿no? Había algunas cosas moribundas. Afirma las otras cosas que están por morir. En otras palabras, a tus formas que son tan buenas, tus actividades que son preciosas, agrégale fondo, agrégale dependencia de mí, agrégale el accionar de mi Espíritu Santo. También lo que estás haciendo, pero le falta lo más importante, ¿a quién lo estás haciendo? En otras palabras, te estás adorando a ti mismo. Y yo soy el Señor de la iglesia. Utilizas la actividad y utilizas la iglesia para adorarte indirectamente a ti mismo, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes conseguir, en lo que tú eres. Pero acuérdate que es mi iglesia. Para mí está muerto. Es decir, que sus obras sean fruto de una vida consagrada y santificada al Señor. En otras palabras, agrégale fondo, dependencia de Dios. En tercer lugar, le da la exhortación, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Cuántos mensajes hemos oído a través de nuestra vida? ¿Han hecho un inventario de cuántas prédicas han escuchado ustedes en su vida, ¿no? Desde que se convirtieron? En la radio, en las campañas. O los que predican también, ¿cuántas prédicas has esbozado? Y muchas veces son las que nos ayudan a nosotros a ponernos nuevamente en línea. A veces viene alguna situación de lucha personal o crisis personal y decimos, pero si yo compartí eso y el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, aún con lo que hemos compartido, y nos pone otra vez al derecho, no te des el lujo de desanimarte. Adelante, discípulo de Cristo.
acuerde de lo que ha sido. Necesitamos volvernos a la verdad de la palabra de Dios y guardarlas. Y que cada palabra que esté en nuestro corazón siempre pueda estar con frescura. ¿Y dónde podemos encontrar esa frescura en la palabra de Dios en la vida cristiana? Dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso guárdalo, persiste en ello. En todo lo que tiene valor espiritual, agárralo y guárdalo. Por eso cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, seamos discípulos de la palabra que escuchamos. Repita conmigo: necesito ser discípulo de la palabra. Hoy día estamos escuchando este mensaje. ¿Qué necesita hacer usted? Ser discípulo de esta palabra, seguidor de la palabra de Dios, lo que hemos escuchado hoy, para poder vivirlo y también compartirlo. Pero también el Señor les dice, finalizando, le dice la exhortación: arrepiéntete, arrepiéntete. Y cuando vemos nosotros esta palabra de arrepiente, es un cambio de 180 grados, totalmente un cambio radical. Si no, yo vendré como un ladrón y no te va a gustar. ¿A cuánto les gusta la represión del Señor? No nos gusta la represión del Señor. Mejor me humillo personalmente ante Él y pido su gracia y su misericordia, porque nadie me garantiza que voy a tener una segunda o tercera oportunidad. Nuestros pecados deben ser confesados, pidamos perdón y empecemos de nuevo. Es lo que realmente el Señor le decía a Sardes. Ahora vamos a ver el consuelo y las promesas que el Señor les da a esta iglesia. En primer lugar, consuelo para los que están espiritualmente sanos. Versículo 4 dice: aún en medio de la iglesia decadente agonizando, había algunos fieles, fuertes. Tienes unas pocas personas que no han manchado, dice, sus vestiduras. Unas pocas personas, no son muchos, son unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Aún en las peores condiciones morales, algunos pueden llevar vidas de victoria y de gloria. Amén. No quisiéramos que sean algunos. Lo óptimo es que todos estemos así. Absolutamente todos seamos los que llevemos realmente una vida con vestiduras limpias, ¿no? No han manchado sus vestiduras. Y es ahí donde el Señor les dice esta promesa de consuelo: ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos queridos, hay una bendición cuando caminamos en santidad. Caminamos con el Señor y delante de Él tenemos vestiduras blancas que vienen a ser nuestras conciencias. ¿Cuántos tenemos conciencia? Algunos dicen: pues tú eres inconsciente, o sea, es una expresión, pero todos tenemos una conciencia. Qué importante y qué bendición es poder caminar con conciencias limpias. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor ve constantemente. Por eso, delante del Señor, cada obra que hagamos será buena delante de Dios. Dios le estaba diciendo otra vez en este mensaje, le estaba diciendo que realmente evalúen lo que están haciendo para que puedan ser buenas delante de mí. Necesito yo estar en medio de ellas, mi Espíritu Santo debe estar obrando poderosamente también. Pero también le da unas promesas a aquellos que se arrepienten y vencen. Y las promesas, en primer lugar, es el que venciere que será vestido con vestiduras blancas. Delante del Señor, qué hermoso será ese momento donde todos estemos delante del Señor por toda una eternidad con vestiduras blancas. ¿Cuántos quieren vestiduras blancas? Delante del Señor. Hermanos, y un pequeño lunarcito chiquito se va a notar en esa santidad. Aún una pequeña cosita se va a notar, hermanos queridos. Así que necesitamos cada día limpiarnos con la sangre de Cristo. Cada día necesitamos limpiarnos. Pero también dice: no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Aquel que vive para Cristo en la tierra tiene un lugar seguro allá en la presencia del Señor. Jamás nuestro nombre será borrado del libro de la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos inscritos en el libro de la vida? ¿En qué momento somos inscritos en el libro de la vida? En el momento que hemos entregado nuestra vida. Somos nuevas criaturas, hemos sido regenerados, no justificados, y toda una operación espiritual. Hermanos, por eso la Biblia dice: nadie me lo arrebatará de mis manos. ¿Qué más? Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cada vez que había una persona o un general que ganaba la batalla, era algo portentoso, porque entraba a la ciudad y siempre habían 2 o 3 personas
que iban anunciando a gran voz, con gran voz, el nombre del general que había ganado. Está entrando el gran general, y después entraba él, y toda la gente aplaudía. Esa expectativa es lo que el Señor Jesús le dice: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Allí voy a poder mencionar a aquel que ha sido fiel. Allí va un buen esposo y tu nombre. Ahí va una buena esposa, hija, sierva de Dios, y tu nombre. Acá va un buen hijo, un buen padre, un buen hombre de Dios, un verdadero siervo de Dios que se mantuvo fiel y se arrepintió en cada momento que estuvo en crisis o falló. Se arrepintió, volvió su corazón a mí. Acá va y ponga su nombre. Y, lógico, allá en los cielos tendremos otro nombre. Solamente el Señor sabe un nombre diferente. Pero ponga su nombre ahí, su identidad. Todas estas palabras hablan de reconocimiento. Esto es lo que hará nuestro Señor Jesucristo en los cielos cuando estemos delante de Él. Reconocimiento. Lo que Sardis buscaba en la tierra, humanamente. Carnalmente, el Señor promete hacerlo delante de su Padre por toda una eternidad cuando estemos con Él, pero viviendo en Él y haciendo las cosas para Él y su Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. Por eso le decía: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué lindo sería: tienes nombre de que vives y sigues viviendo y vivirás por toda una eternidad. Amén. Y es por eso que nosotros queremos en esta mañana mantenernos llenos del Señor, amar al Señor con todo nuestro corazón, servir con integridad, pureza. Posiblemente no tengamos un nombre aquí en la tierra de ser conocido o algo así, pero en el cielo el Señor nos promete serlo. Y es mejor por una eternidad que por unos cortos años en esta tierra. Amén. Debemos dar al Señor nuestra vida y no vivir de apariencias ni de glorias pasadas. Él quiere hacer cosas nuevas de nosotros. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a no vivir de apariencias, que las formas que podamos manifestar, Señor, en las acciones o en los hechos, no sean, Señor, dejándote de lado. Que la gloria solamente sea tuya, no de nosotros. Glorificarte en todo lo que hagamos, en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, en nuestra alabanza, en las actividades, en todo lo que podamos hacer. Seas tú el centro, no nosotros. Sea a ti la honra y la gloria. Que podamos depender de tu Espíritu Santo siempre, a nivel personal y a nivel como sede. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Que podamos evaluar nuestra vida y que no parezcamos estar vivas, no, un parecer, y realmente estemos muertos espiritualmente. Padre, ten misericordia de nosotros, que podamos estar vivos, pero también caminando hacia esa vida eterna que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, y que cada uno de nosotros acá presente podamos renovar nuestra confianza en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración y le abrió su corazón a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone, la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y como hijo de Dios, amado hermano en Cristo, ahora usted debe crecer espiritualmente. Por ello, le animamos a que ore fervientemente y de manera regular. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra de Dios. Medítela constantemente porque ella nos muestra el camino que debemos seguir. Por eso la Biblia menciona: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Finalmente, es necesario que usted pueda tener la posibilidad de formar parte de nuestros grupos pequeños en los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Para su mayor información, en pantalla usted tendrá un número telefónico y un correo electrónico para que nos pueda contactar, y con gusto estaríamos atendiéndolo. Estamos dispuestos a recibirlos gustosamente. Les damos una cordial bienvenida. Hasta la próxima.